Acá está, buenas tardes a todas, bienvenidas. Nuevamente, ahora ya estamos en la parte donde estamos grabando. Así que hoy vamos a hablar, como dijo Claudia, ¿quién estuvo en la charla de Claudia? Me olvidé de preguntar, pero después al final recuerden que vamos a hacer los ejercicios y vamos a estar haciendo algún ejercicio y haciendo preguntas, porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Claudia empezó introduciendo un poquito a este mundo de lo que es la inteligencia emocional, y en la inteligencia emocional justamente hablamos de las emociones, porque a ver, ¿qué eran las emociones? No sé si ustedes se acuerdan, Claudia había comentado un poquito, y esto es una continuación, pero hoy vamos a hablar más específico de las emociones. Y la verdad que las emociones, todos nosotros tenemos emociones, o sea, no podemos decir yo no quiero esta emoción, porque la emoción ya está en nosotros, ¿sí? Y ahí habla justamente, está bien, dos corazones, el cerebro, bueno, en realidad todo eso, ¿sí? Tanto el corazón como el cerebro, acá parece que están, es como cuando vas a enchufar algo, la electricidad, y acá le quiero aclarar una cosa. No sé si ustedes escucharon hablar emociones alguna vez, imagino que sí, porque somos emocionales, pero también tenemos los sentimientos, que no, la Claudia hizo, el que no lo vio, el taller de Claudia, vaya a la grabación que todavía está disponible, y ella hablaba de las emociones y los sentimientos. Y los sentimientos no vienen del corazón, ¿sí? Los sentimientos salen de acá, de lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? De el cerebro, ¿sí? Y la emocionalidad está en nosotros. Y como bien dijo Claudia en su momento, las emociones están. Las emociones no son buenas ni malas. O sea, hay algunas que son más saludables que otras. ¿Por qué? Porque son emociones que nos hacen disfrutar. Y hay otras emociones que no son tan saludables, que a veces no nos hacen disfrutar tanto, ¿sí? Por eso me encantó cuando Marta entró con toda esa sonrisa. Así debemos estar todos los días, con una sonrisa. Aunque muchos días no podemos estar con la sonrisa, podemos tratar al menos y van a ver que podemos estar. Bueno, vamos a comenzar. Emociones. Recuerden, la diferencia entre emociones y sentimientos lo explicó Claudia, y recuerden que los sentimientos vienen desde acá hacia el corazón. Entonces, como viene desde acá, podemos modificar, podemos cambiar, ¿sí? Por eso Claudia hablaba de poder gestionar nuestras emociones, ¿sí? O poder controlar. A mí no me gusta la palabra controlar, por eso no me gusta usarla mucho, pero sí gestionar. Cuando aparece una emoción que no nos gusta tanto, poder cambiar. Por eso es importante después los ejercicios que vamos a estar haciendo al final, para que ustedes aprendan a gestionar sus emociones, ¿sí? Y hoy vamos a ver 4 puntos fundamentales. ¿Qué son las emociones? ¿Dónde se encuentran las emociones? ¿Cuáles son? Porque tenemos emociones, como bien explicó Claudia, primarias y emociones secundarias, por decirle de alguna manera. ¿Y para qué sirven las emociones? ¿Sí? ¿Se hicieron alguna vez esas preguntas? Bueno, hoy vamos a ver esos 4 puntos. Esta imagen, no sé si alguno se siente identificado, vaya notando, ¿sí? Vaya tomando nota, ¿sí? De qué imagen se sintió más identificado. Y empezamos de izquierda a derecha, enumerarla de arriba hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que después en los ejercicios digan, en la primera imagen me sentí identificada con, no sé, a ver, con el 3, con el 6, o con la número 2, con la número 1. Bueno, cada uno va a decir con cuál imagen se sintió identificada. Recuerden que no vamos a estar preguntando durante el taller, porque acá la idea es cuidarlas a cada uno de ustedes y no exponerlas. Por eso las preguntas y los ejercicios siempre lo hacemos al final y no quedan grabados. Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta las personas que escuchan esto ya cuando está grabada, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto, que a veces lo más importante son las prácticas, es el compartir esas preguntas que nos llevan claridad de nuestras vidas, porque solo escuchar es como un monólogo,
y eso no nos lleva a nosotros a la transformación. Y la idea justamente de estas charlas es que ustedes logren tener una transformación. Por eso es importante que puedan estar acá en vivo para que puedan participar con las preguntas y los ejercicios. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué son las emociones? Bueno, vamos a empezar para saber de dónde viene esa palabra emoción, ¿sí? Y la palabra emoción viene del latín, emovere, ¿sí? Que significa agitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque agita, depende de qué clase de emoción está, nos mueve por dentro. Entonces, una buena definición de emoción siempre es aquella que describe como un proceso complejo que implica tres variables diferentes. Una experiencia subjetiva, una reacción fisiológica y una respuesta conductual. ¿Sí? Esos son los tres puntos que define mejor una emoción, o sea, qué serían las emociones, ¿no? En este caso. Y recuerden que somos seres emocionales, por eso no podemos elegir si tener o no emociones, ¿sí? Y pocas veces, diría yo, pensamos, porque muchos dicen, no, pero somos seres pensantes. Sí, somos seres pensantes, pero ¿pensamos normalmente antes de actuar o actuamos por las emociones? Entonces, esos puntos es donde vamos a empezar a diferenciar a partir de hoy. Y acá esta foto enmarca, ¿sí? Nosotros como ser, está en el centro, no sé si logran ver, el ser, que somos nosotros, está ahí. Nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí? O sea, transmitimos, o sea, nos comunicamos, mejor dicho, con el otro a través del lenguaje, a través de las emociones y a través del cuerpo. Esa es nuestra manera de comunicarnos, ¿sí? Entonces, por eso somos seres emocionales y donde surgen estos tres puntos de nuestro ser: cuerpo, lenguaje y emoción, que en otro momento vamos a estar hablando más específicamente de cada uno de estos puntos, el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Pero recuerden que tanto lenguaje, como están escuchando en este momento, emoción, la expresión, a ver qué estoy expresando, ¿sí? Y el cuerpo nosotros siempre decimos que transmite mucho y muchas veces no escuchamos lo que el cuerpo está queriendo decirnos. Entonces es muy importante que presten atención en estos tres puntos en el momento que vamos a estar haciendo los ejercicios, ¿sí? Bueno, ¿dónde las encontramos las emociones? Como yo les dije anteriormente, cuando empezamos a hablar de las emociones, cuando le expliqué que el sentimiento viene desde acá y no desde acá, ¿sí? Es acá donde encontramos las emociones, acá, ¿sí? Hay tres puntitos enmarcados, pero no vamos a ver esos tres puntitos específicamente, sino para que ustedes los relacionen. Hoy vamos a enfocarnos más en el cerebro límbico, que ahí es donde se instalan las emociones, o sea, donde permanecen, donde están, ¿sí? Y es algo inconsciente, o sea, es algo inconsciente. Nosotros a veces no tenemos en cuenta, porque muchas veces sucede, hay un suceso, pasa algo y es donde nuestra emoción surge. Por eso dice en el límbico que las emociones es la percepción no consciente del ser humano. ¿Sí? En otro momento vamos a hablar específicamente del cerebro, esas tres partes, pero hoy vamos a hablar específicamente del cerebro límbico, que es donde están esas emociones. Y no sé si vieron el video que les compartí, donde expresaba y daba las bienvenidas a las emociones, y no sé si se dieron cuenta que cuando venía una emoción que no era tan buena, que ya se van a dar cuenta cuál es esa emoción, enseguida se despedían de esa emoción. Si vieron el video van a saber de qué estoy hablando. Entonces, por eso la pregunta es, ¿cuáles son esas emociones? Y Claudia, como bien explicaba en el primer taller, ella hablaba de 6 emociones básicas, que es lo que vamos a estar hablando ahora. Y antes de ir específicamente a las emociones, vamos a ver de dónde surge esto de las emociones. Muchos creen que es algo actual y no es así. Ya Charles Darwin, en 1800, él hablaba de las emociones básicas, ¿sí? Y él hablaba de la alegría, del asco, de la ira, el miedo, la sorpresa y la tristeza.
él en ese tiempo, en 1809 más precisamente, es como que ya empezó a ver el tema de las emociones. Pero muchos de nosotros no conocimos lo que es el tema de la inteligencia emocional y todas las emociones básicas. Lo conocemos recién en el 95, donde Daniel Goleman, ¿sí?, trajo y se hizo más conocido lo que es la inteligencia emocional. Fue a través del escritor Daniel Goleman en el año 95. Y él también habla de esas emociones básicas, ¿sí? Pero él agrega en estas emociones básicas que él habla cuando hablamos de la felicidad, alegría, hay dos términos, ¿sí? La tristeza, el enfado y la ira, la sorpresa, el miedo y el disgusto y el asco. O sea, él equipara esa alegría, felicidad y disgusto, asco, enfado e ira. Y las demás están ahí solas como emociones básicas. Pero de estas emociones básicas surgen un montón de emocionalidades más, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver en otro momento, porque hoy, como dijimos, vamos a aprender de las emociones básicas y vamos a practicar una o dos emociones donde vamos a empezar a entender por qué es importante gestionar esas emociones que no son tan saludables cuando vienen a nuestras vidas. Entonces, ser capaces de observar los estados de ánimos e intervenirlos. O sea, cuando hablé del cuerpo, emoción y lenguaje, ¿sí?, nosotros tenemos que ser capaces de observar esa emoción que viene en el momento que viene, ¿sí? Y dónde me está en el cuerpo, por ejemplo, dónde la estoy sintiendo y qué emoción estoy sintiendo. ¿Sí? A veces el lenguaje, cuando nosotros a veces hablamos, también es muy emocional. No sé si se dieron cuenta, porque a veces la ira, perdón, cuando hablo ese de la ira, a veces sale el enojo de adentro nuestro cuando hablamos. Entonces, ahí es cuando se está expresando el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje, en realidad, yo siempre digo, nosotros vemos el mundo como somos nosotros, o sea, cada uno desde su aprendizaje, desde su enseñanza, sus creencias, surge cómo podemos estar viendo el mundo. Y siempre hablo de ese tema, así que las que estuvieron en mi taller saben que siempre toco ese punto. Y acá, teniendo en cuenta el cuerpo, las emociones, ¿sí?, y el lenguaje, voy a separar estas emociones básicas en dos partes. Un triángulo hacia arriba, que está en amarillo, y el otro triángulo hacia abajo, ¿sí?, que está medio en rosa, el color, bueno. Y arriba, cuando hablamos de las emociones más saludables, las cuales yo digo que son más saludables, hablo de la felicidad, la alegría, o sea, la felicidad surge desde la alegría y del amor. ¿Sí? Si yo no tengo eso en mi vida, no voy a sentir esa felicidad o esa alegría o ese amor. Sin embargo, el miedo, que está en la otra punta, ¿sí?, de la felicidad, está el miedo, ¿sí? El miedo puede llevar a la tristeza, a la ira, o también desde la ira a la tristeza, al miedo. No sé si ustedes ven que hay flechas en las emociones que están abajo, donde pueden estar yendo y viniendo. En cambio, las de arriba, solamente de la felicidad va a surgir alegría y de la felicidad va a surgir el amor y del amor va a llevar también a la alegría. O sea, todos terminan en la alegría. Sin embargo, en la parte de abajo, las flechas van y vienen. ¿Por qué? Porque nuestros estados o nuestras emociones pueden estar yendo y viniendo. O sea, si yo no logro identificar a qué tengo miedo, o qué me llevó a esta tristeza, o qué me lleva a sentir esta ira, si yo no identifico eso, no voy a poder salir de esas emocionalidades, ¿sí? De esa emoción, de ese sentimiento, porque eso, recuerden que Claudia explicó muy bien el otro día cuando hablaba que las emociones es cuestión de segundos. Cuando ya permanece en nosotros, va a ser un sentimiento. Y ese sentimiento, cuando permanece mucho tiempo, puede ser patológico.
Entonces, por eso es importante gestionar a tiempo las emociones, las que no son tan saludables. Si son saludables, que permanezcan, porque eso nos va a llevar siempre a la alegría. ¿Y para qué sirven estas emociones? Y acá yo puse las funciones, ¿sí?, de cada emoción. Y vamos a hablar de la emoción, la función, cómo manejo ese manejo virtuoso que puedo llegar a tener con las emociones y el manejo patológico. Entonces vamos a empezar desde el miedo. La función, el miedo nos protege. Yo siempre digo, muchos dicen, no, pero el miedo es malo. No, el miedo muchas veces nos protege. O sea, todas las emociones están para protegernos, ¿sí? Para cuidarnos, para hacernos sentir bien. El miedo nos da autoprotección, nos da seguridad, nos da fortaleza, precaución. ¿En qué momento? Cuando aprendemos a gestionar. Y si no aprendemos a gestionar, eso se va a convertir en algo patológico y nos va a llevar a la ansiedad, al pánico, a la paranoia, ¿sí? Eso es patológico, esa emoción, si no la sabemos gestionar a tiempo, nos puede llevar a esa patología, ¿sí? Por eso el miedo es bueno, nos protege muchas veces, ¿sí? Nos alerta o nos hace tomar más precaución de las cosas. Pero no es bueno el miedo cuando permanece mucho tiempo, que es cuando yo hablaba que ya es un sentimiento y va a ser algo patológico. Después vamos a la alegría. La función es esa energía. Si ustedes vieron el video, están entendiendo lo que yo estoy hablando. Por eso insistí tanto y mandé 2 veces el video para que lo vean. A ver, alegría es todo lindo, es wow, allá arriba, ¿sí? Pero ¿cómo podemos manejar virtuosamente esa emoción que es la alegría? Gozando, disfrutando, con optimismo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a ser algo patológico? Cuando ya al extremo, ¿sí?, entra en esa euforia, esa manía, que después le voy a decir en qué momento pasa eso. En la práctica lo vamos a hablar eso. Por eso es importante a veces estar acá en el vivo para trabajar en la práctica con los ejercicios y con las preguntas por las dudas que nos quedan. Vamos a la tristeza. La función de la tristeza es un contacto que tenemos con nuestro yo interior, o sea, desde adentro, porque la tristeza surge desde adentro. Y el manejo virtuoso es poder tener un autoconocimiento muy profundo, ¿sí? Y cuando ya hablamos de patología, hablamos de melancolía. Vieron que a veces hay personas que están ahí, pero ya al otro extremo, que están muy ansiosos, pero esa melancolía, eso cuando se empieza a generar, te va a llevar a un aislamiento, te va a llevar a una depresión. Entonces, por eso tenemos que aprender a tener ese manejo virtuoso, ¿sí? Que yo le digo gestionar esas emociones para poder vivir bien. Y el enojo. La función del enojo es defensa y límites, ¿sí? El manejo virtuoso sería tener seguridad, confianza y firmeza. Y lo patológico sería la ira, el rencor, el resentimiento. ¿Van entendiendo cómo esas emociones nos pueden llevar en varios estados? Después está el afecto. El afecto es la vinculación que tengo yo con el otro, principalmente en estos temas yo hablo mucho a veces de las relaciones, ¿sí? De la familia, de las amistades. ¿Cuál sería el manejo virtuoso? El autoestima, ¿sí? Autoestima, estima al otro. Lo patológico sería la dependencia y la codependencia. O sea, no es bueno. O sea, por eso es importante
es conocerme, es saber, a ver, qué estoy sintiendo, en qué momento lo estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo. Y cuando viene una emoción, poder identificarla en el momento. No sé si escucharon hablar del HME. Bueno, ¿qué es el HME? Si van después en Google lo van a encontrar una definición más extensa que habla un poquito más de lo que es la respiración y todo eso. Recuerden que Claudia hizo un ejercicio de respiración y por qué es importante la respiración en nosotros. Acá yo lo puse así, que es el proceso para limpiar y evitar pensamientos, emociones y sentimientos tóxicos. Por eso a veces el otro día Claudia dio ese ejercicio justamente y creo que lo hicieron, pues yo no pude estar en esa clase, pero acá hablamos de, a ver, cuando yo me doy cuenta qué emoción estoy sintiendo, mm, pongo un parate y puedo hacer ese ejercicio. No necesito espacio, no necesito, es el momento, ¿eh? Como dijo Claudia, respiro, ¿sí? Respiro, es ese proceso, a ver, estoy limpiando lo que estoy sintiendo ahora, estoy buscando calma, ¿sí? Calma esa emoción que está por ahí muy allá arriba. O ese sentimiento tóxico, como le decimos nosotros, pero es ese sentimiento, a ver, o sea, la emoción sería como el enojo, la ira, ¿sí? Yo le agrego el rencor. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante es conocerme y aprender a hacer esos ejercicios para poder gestionar esa emoción y tener ese autoconocimiento de mí mismo, a ver qué emoción estoy sintiendo y cuándo la estoy sintiendo. Y esta foto me encantó porque es como, a ver, pará, alto. Entonces, cuando yo reconozco que estoy con una emoción que no me está haciendo bien en ese momento, o que veo que estoy pasada de rosca, como dicen algunos, hago ese parate. Hago ese parate para poder, a ver, ¿qué está pasando? Y hacerme esas preguntas. Y acá, como ven, cuando hacemos ese parate, y empezamos a buscar, podemos desintoxicar, ¿sí? Esa respiración, recuerden la respiración, siempre tenemos que estar centrado, ¿sí? Respirar, Claudia enseñó a respirar por un lado, ¿sí? Soltar por el otro, donde esa respiración ingresa, circula y vuelve a salir. Lo podemos hacer, respirar, ¿sí? Por la nariz y soltar por la boca, o viceversa, ¿sí? Para que vaya desintoxicando todo eso que yo tengo acá. Porque todo lo que yo tengo acá no tengo control si no puedo saber qué es lo que estoy teniendo y gestionando. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Y recuerde esto, es muy importante esto. Para que nosotros tengamos una vida más relajada, una vida feliz, que vivamos con alegría, con esa sonrisa, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos, porque recuerden que el ser, el lenguaje, cuerpo y emoción, recuerden, siempre recuerden el triángulo, se van a acordar de cuerpo, mente y emoción. Perdón, cuerpo, lenguaje y emoción. Entonces, como nosotros también vivimos en un mundo lingüístico, como decimos nosotros, los coach ontológicos, eh, tenemos que entender esto. Nunca debemos suponer. Vieron que a veces estamos hablando con alguien y nos dijo tal cosa y no entendimos, pero suponemos que. No, a ver, no me quedo con esa duda, pregunto. Cuando nosotros hablamos de la escucha, de mejorar las relaciones, hablamos mucho de esto y practicamos, pero esto lo estoy dando para que ustedes tengan conciencia, ¿sí? Y que sus emociones puedan ir limpiándose o ir sanándose, la palabra que a ustedes les gusta, ¿sí? Entonces no debemos suponer y no tomar nada personal. O sea, a ver, cuando alguien dice algo, no lo tengo que tomar personal. A ver, si tengo que escuchar, lo escucho,
Y si eso que me está diciendo el otro me sirve, yo lo tomo, y si no me sirve, lo dejo. No es para mí. No tomo nada personal. No generalizo, porque nosotros estamos acostumbrados a generalizar todo. Porque ellos, porque estos, no generalicemos, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de, a ver, qué es lo que está saliendo por acá y qué es lo que está acá. No vivir en las expectativas. Atender las inquietudes. Limpiar conversaciones. Si esto le estoy tirando tips ahí para que vayamos viendo a ver dónde es lo que tengo que estar trabajando en esta semana, porque si yo no estoy, esta información que la estoy recibiendo, no trabajo en mí, es muy probable que van a permanecer ahí. Ahora, si yo tomo esta información que estoy teniendo hoy y empiezo a ponerla en práctica en mi vida, van a empezar a cambiar las cosas, lo que estoy sintiendo, ¿sí? Porque, recuerden, voy a desintoxicar todo lo que tengo acá. Hacer reclamos efectivos, ¿sí? No quedarnos en la queja, porque los seres humanos estamos acostumbrados a la queja, quedamos en la queja. Entonces tenemos que hacer reclamos efectivos, que eso en otro momento vamos a estar practicando en otra charla, porque es de otro tema, pero no tenemos que hacer, o sea, no nos quedemos en la queja, solo quejarnos, no, vamos al grano, a ver qué es lo que está pasando, con quién está pasando y en qué momento está pasando. Pero también ver si yo emocionalmente estoy para ese momento, estoy preparada. Si no lo estoy, gestiono esa emocionalidad que quiero tener al momento de ir a hacer ese reclamo efectivo. Y no me quedo en la queja, ¿sí? El autodisculparse, el perdonarnos a uno mismo y el aceptar. Estos son términos que yo les doy, que nosotros, en los programas que nosotros tenemos, nosotros trabajamos en profundidad todo esto, ¿sí? Y donde ustedes lo van a poder poner en práctica en sus vidas. Pero ahora les estoy dando tips para que ustedes vayan trabajando internamente. Y acá yo traigo un proverbio que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué maravilloso es esto, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué lindo, ¿no? A mí me encanta, como yo digo, las frases, me encanta traer siempre esas frases que son cortitas, pero te dicen mucho. Y ahora voy a dejar de grabar y vamos a pasar en lo que son las preguntas y los ejercicios. Acá estamos, esperen un segundo.